Amados hermanos en Cristo, dilectos amigos oyentes que participan con nosotros en estas reflexiones de la palabra de Dios. Hoy quiero leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 12. Dice así: Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Que el Señor añada la bendición suya a la palabra que acabamos de leer. Estaba consultando varias versiones y revisiones de las Sagradas Escrituras. Y el texto que acabo de leer en 2 Corintios 3, versículo 12, veo que para el tema que Pablo desarrolla en el capítulo 3, mejor se aviene y ajusta la frase que la he encontrado en una veintena de traducciones. En vez de usamos de mucha franqueza, se lee más apegado al idioma original la frase hablamos con mucha confianza. Y esto como dije, se aviene al pensamiento que el apóstol Pablo viene desarrollando en este capítulo 3. Hablamos con mucha confianza. Cuando el Señor explicó a sus discípulos la parábola del sembrador, les dijo en Lucas capítulo 8, el versículo 11, la semilla es la palabra de Dios, demostrando así que Él les dejaba para predicar una semilla única, preciosa, que sembrada en los corazones habría de producir fruto que perduraría o no de acuerdo a los distintos estorbos que se opusieran a su desarrollo. Porque en la exposición de estas 7 parábolas se descubre que hay una oposición un estorbo al desarrollo de la semilla, de la única semilla. Por ejemplo, la dureza de corazón, los afanes terrenales, las vidas al margen de la voluntad de Dios, son un estorbo para el desarrollo de la semilla única del Evangelio en los corazones. Cuando el apóstol Pablo, que hablaba la palabra con mucha confianza, demuestra que él, como sembrador, había podido comprobar el valor de la semilla que había sembrado, sus declaraciones son: predicamos a Cristo crucificado. Por otro lado decía: cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y otras frases por el estilo. Frases que señalan claramente que el éxito de su trabajo, que él mismo declaró, no era en vano este trabajo en el Señor, no era en vano, radicaba en su celo puesto en la presentación del mensaje que el mismo Señor había ordenado predicar, sin alteraciones, sin ingredientes humanos. Si Pablo hubiese dedicado su alta capacidad mental e intelectual para realizar controversia con todas las corrientes ideológicas y filosóficas que habían en su tiempo, hubiera producido libros realmente notables y demostraciones evidentes de sus firmes convicciones. Pero él, en forma adrede, no se propuso ni quiso saber otra cosa que
predicar a Cristo crucificado. Ese es el genuino evangelio. Tristemente tenemos que decirlo, que hay muchos que predican, hay muchos charlatanes, porque al final terminan siendo charlatanes, que llenan de ilustraciones con fábulas, con cuentitos, y se desvían del Cristo crucificado, que Pablo decía: no me propuse otra cosa saber entre vosotros que predicar a Cristo crucificado. Semejante celo en cuanto a la predicación lo aplicó no solo con respecto a sí mismo, sino que lo hizo extensivo hacia los demás. A Timoteo, el apóstol Pablo le aconseja con la fuerza propia de la convicción, le aconseja así: que prediques la palabra. Y el énfasis de esta y otras expresiones de sus epístolas son una instancia a hacerlo, aun cuando el mensaje pareciera no querer ser escuchado por los hombres. Él, el apóstol Pablo, sintió que le había sido impuesta necesidad de predicar este mensaje. El mensaje que predicó el Señor cuando le rodeaban multitudes de seguidores. Ese mensaje predicó Pablo. En nuestros días nos toca escuchar discursos, leer revistas y ver aplicados métodos en todos los cuales puede advertirse una proporción cada vez más acentuada de elementos que son según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tal vez lo hacen con el buen propósito de alcanzar a un número cada vez más grande de oyentes. Parecería existir una tendencia a efectuar concesiones a las corrientes ideológicas de los hombres con la excusa de tener un mejor punto de partida para llevarlos al Señor. Debemos ser honestos en reconocer que hay grupos de personas o de ideologías donde resulta difícil llegar con un mensaje que la misma Biblia dice que les va a parecer, dice, es locura a los que se pierden. Pero esto, en lugar de dar base para que el mensaje sea disfrazado o entremezclado con humanos razonamientos, pone en evidencia la necesidad ineludible, hermano mío, la necesidad ineludible de hallarnos llenos de confianza para exponer el mensaje de Dios. Es deber del predicador del Evangelio o del enseñador de la palabra vivir tan apoyado en las promesas de Dios, con su esperanza dirigida tan firmemente hacia Él, de tal modo que, como resultado de ello, su mensaje esté impregnado de tal confianza que pueda hacer suya las palabras del texto que hemos leído en 2 Corintios 3:12. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Si hemos de ser fieles al mensaje que debemos predicar, necesitamos tener mucha confianza en Dios, en los métodos de Dios y en los resultados que podamos esperar de la siembra de su palabra. Hermanos, el imperativo de esta hora que vivimos sigue siendo que prediques la palabra, como le fue dicho a Timoteo en la segunda epístola que le dirigió el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 2. No un mensaje entremezclado con las teorías humanas, no sea que, queriendo hacer un esfuerzo por adecuar el mensaje a las mentes intelectuales del auditorio, permitamos que la palabra sea ahogada con la cizaña
con que nosotros mismos la hayamos sembrado. Cuidado, que por hacerlo mejor, aportando opiniones y razonamientos humanos, junto con la simiente sana, estemos sembrando cizaña. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta y que tratemos de hacer lo mejor para el Señor.